eurodeputado espanhol Javi López, dos líderes dos progressistas e socialistas europeus no Parlamento Europeu, esteve aqui, acompanhou a reunião com os líderes progressistas da América Latina e da Europa. ¿Cuál es el balance que puedes hacer, Javi López, de esa reunión? Pues un balance muy positivo, un encuentro entre líderes progresistas de América Latina y Europa. Lula, Petro, Boric, Fernández, Alicia Bárcena, acompañando a una reunión donde estaba Olaf Scholz, Costa, Sánchez, Mete, con la voluntad de construir una agenda compartida, el combate contra la desigualdad, la reorganización de la gobernanza mundial, la necesidad de reformar el sistema financiero multilateral y la lucha contra el cambio climático, que son objetivos compartidos. Necesitamos construir una agenda global progresista y hoy hemos tenido una conversación útil en esa dirección. ¿Y qué fue dicho, por ejemplo, sobre la extrema derecha? La extrema derecha hoy es una amenaza para la democracia, tanto en América Latina como en Europa. Lo vemos en estas elecciones en España, este domingo. Vemos también cómo la derecha tradicional se ha ido radicalizando. Especialmente ha sido la llegada de Trump, que ha tenido repercusiones en el resto del mundo y réplicas como un terremoto en el resto del mundo. Lo hemos visto claramente con Bolsonaro en Brasil, cómo la derecha tradicional se ha radicalizado y hoy significa no solo una amenaza a las instituciones, a la democracia, a los procesos de elección libres y justas en cada uno de nuestros países, sino a la democracia en su conjunto. Este fue el diagnóstico que hicieron los líderes presentes en esa reunión. Ese fue un diagnóstico compartido. Compartido. ¿Y hubo discusión de estrategias para combater la extrema derecha? ¿Cómo podemos construir una narrativa común? ¿Cómo podemos defender la democracia? ¿Cómo los progresistas pueden dar un mensaje frente al miedo y la incertidumbre, las fake news, la manipulación que muchas veces la extrema derecha utiliza en la conversación pública y construir un horizonte donde el futuro sea optimista y se creen oportunidades para la población? Ese ha sido uno de los objetivos y una de las conclusiones de la conversación tenida esta mañana. ¿Y cuáles son las otras conclusiones? Que tenemos que hablar más, que no hablamos suficiente, que los progresistas, tanto de América Latina como de Europa, necesitamos hablar más para tener una agenda común, compartimos objetivos y no tenemos suficientes espacios. Y que luego hay decisiones que se toman muy relevantes en el G20, en los órganos financieros multilaterales, en Naciones Unidas, donde debiéramos de empujar en la misma dirección. ¿Y ustedes tienen la necesidad de hablar más? ¿En qué ámbitos? ¿Entre ustedes? ¿En los medios? ¿En las redes sociales? No, ¿con quién? Hablar más entre nosotros, entre las fuerzas progresistas, entre los gobiernos progresistas. Hablar a puerta cerrada, hablar en la conversación pública y utilizar este tipo de encuentros, este tipo de formatos para poder forjar una agenda común, porque compartimos amenazas y compartimos objetivos. ¿Cómo fue evaluado el discurso de Lula de ayer en la apertura de la cumbre? Creo que es un discurso positivo, ¿no? Donde es el reflejo de que Brasil ha vuelto a la gran escena internacional, está de vuelta, es una voz muy potente, respetada, la del presidente Lula en Europa y en todo el mundo, y valoramos su voluntad de proteger la biodiversidad, defender la democracia y abogar por una globalización justa. Yo creo que eso es lo que en Europa compartimos y especialmente las fuerzas progresistas compartimos. Las críticas que hizo a los países ricos, a la financiación que no está, en los aspectos ambientales, a los países pobres, ¿cómo fue recibido? Una de las cuestiones que han salido. Todo el mundo es muy consciente que la financiación climática es una de las grandes asignaturas pendientes. Somos capaces en las COPs multilateralmente de llegar a objetivos compartidos para lo que hace al aumento de la temperatura en la Tierra y nuestro proceso de descarbonización, pero luego el mundo no es capaz de entregar sobre las grandes cifras de financiación climática que ha anunciado. Y eso es una crítica que además muchos líderes progresistas europeos comparten. Y también sobre las sanciones que prevé la nueva Carta de la Unión Europea al Mercosur en caso de no respeto a obligaciones ambientales. Eso es una negociación en curso en la que se está trabajando. Lo que tenemos que ser capaces, y eso es lo que la Unión Europea pretende, es cómo en los acuerdos comerciales y asociación
también introducimos lo que es la voluntad de ambas partes, tanto del gobierno de Brasil, de Mercosur, como de Europa, de introducir la dimensión medioambiental. Si trabajamos y negociamos, somos flexibles y con empatía vamos a ser capaces de hacerlo. Y una última pregunta. ¿Qué dijo Lula? ¿Cómo fue recibida su palabra aquí en ese encuentro? Creo que todo el mundo recibió la intervención de Lula, pero las intervenciones de todos los presidentes latinoamericanos y de todos los presidentes y primeros ministros europeos con interés, con la necesidad de hablar más, de escucharse más y reconociendo que tenemos objetivos compartidos. Y ahora sí, la última pregunta, pero Pedro Sánchez está enfrentando una elección con el riesgo de la extrema derecha llegar al poder. ¿Cuál es la atmósfera entre los socialistas, las últimas estrategias? Sabemos que son unas elecciones cruciales, no solo para España, sino para Europa. Son unas elecciones europeas. Un gobierno progresista, de izquierdas, de coalición, liderado por Pedro Sánchez, que ha permitido avanzar a España durante los últimos años, convertirla en un gran actor global, apostar por la tolerancia, por la redistribución, hacer de España una referencia internacional en este ámbito, el ámbito de la lucha por la justicia y la justicia social. Tiene en riesgo un gobierno, especialmente con una derecha muy radicalizada, con unas fuerzas conservadoras que ha comprado la agenda de la extrema derecha, y por eso todo el mundo sabe que estas elecciones, y todo el mundo lo ha reconocido, no solo son elecciones para España, sino son unas elecciones clave para los progresistas en América Latina y en Europa. Muchas gracias.